Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a reaccionar a los 20 fichajes que se rompieron a última hora de forma extraña. A mí el que se me viene ahora, el de Gea por el Real Madrid, más o menos, es el primero que se me viene, pero vamos a ver cuáles más hay aquí. Y nada, vamos a ver el vídeo, vamos a ver qué tal y a ver cuáles más hay. Hombre, ya con esto pues están a suponer que va a salir el de Gea, ¿no? Pero ya la duda. Pero vamos a ver cuáles son. A ver. En la historia del fútbol, hay fichajes que cambiaron la historia por completo y otros que finalmente no se hicieron y que pudieron haber transformado la realidad de haberse producido. Fallos administrativos, traiciones, huidas o llamadas inesperadas. Hoy en Memorias del Fútbol vamos a recordar esos fichajes que se dieron por hechos, pero que finalmente se torcieron a última hora y por motivos surrealistas. Si te gusta nuestro canal, puedes ayudarnos suscribiéndote y dando like a todos Chicos, vayan a suscribirse a Memorias del Fútbol, ya. los vídeos. Y si eres un verdadero fan, te dejo en el comentario fijado nuestros dos libros, Memorias de la Copa del Mundo y Memorias de la Champions. En 1953 Di Stéfano tenía contrato con River Plate, que conservaba sus derechos, pero también jugaba para Millonarios, al que le vinculaba un contrato hasta 1954. El Barcelona llegó entonces a un acuerdo con River para cerrar. Ah, sí, el de Estefano. Este sí no sabía que el Barcelona pagó a River Plate, pero como Di Stéfano jugaba en el Millonarios, pues se fue a Madrid. Su fichaje, pero la FIFA advirtió al Barcelona de que el futbolista aún tenía contrato con el club colombiano. Fue entonces cuando apareció el Real Madrid, que firmó el traspaso del jugador con Millonarios y trató de negociar con River, que se remitió a su acuerdo con el Barcelona. El Barça asumió que era el propietario del jugador y se negó en rotundo a pagar a Millonarios. Mientras Di Stéfano permaneció durante 3 meses en un hotel de Barcelona sin poder jugar. Ante la complicación del caso, la FIFA intervino para resolver el conflicto y el 15 de septiembre anunció un fallo salomónico en el que cedía los derechos del jugador a Real Madrid y Barcelona en años alternativos. Después de la intervención de la FIFA, el Barça se negó a compartir a Di Stéfano y el club catalán vendió sus derechos al Real Madrid, permitiendo que el jugador se uniera a las filas blancas para cambiar el rumbo del fútbol español. Mágico González es una leyenda. Oh, el Mágico González. Oh. Jugar con el Barcelona de Maradona en 1964. El talento del salvadoreño llamó la atención de Menotti y Mágico llegó al Barça como cedido para disputar la gira americana de Estados Unidos. El salvadoreño completó grandes actuaciones, pero lo que ganó en el campo lo perdió fuera de él. La leyenda cuenta que el Barça desestimó su incorporación después de que en la concentración saltase la alarma de incendios donde se alojaban. Por lo visto, Mágico fue sorprendido con una señorita en su habitación en las horas de descanso. ¡Opa! ¡Opa! ¡Mágico! ¡Un mágico! Enfrentaba a ambos equipos y el jugador se encontró con la noticia en los mismos vestuarios. Sí, la verdad que bastante anecdótico, ¿no? Porque había estado en contacto esta mañana y ayer con el presidente, bueno, no me había comentado nada respecto a un posible traspaso y cuando he venido aquí a desearle suerte a los compañeros de cara al partido, pues bueno, me he encontrado con la sorpresa que el presidente me ha dicho que a partir de la temporada 90 soy jugador del Atlético de Madrid. Hierro llegó a posar con la camiseta rojiblanca, pero todo cambió cuando 2 semanas después recibió la llamada del Real Madrid. Ah, bueno, es verdad, Fernando Hierro. El jugador quería cumplir su sueño de jugar en el club blanco y habló con Gil para desvincularse del acuerdo. El presidente rojiblanco entendió al jugador y le dejó liberarse, pero el Madrid tuvo que pagar 30 millones de pesetas extra para compensar al conjunto rojiblanco. Posteriormente, Hierro jugaría durante 14 temporadas en el equipo madridista, donde se convirtió en un defensa legendario. La carrera de Ronaldo Nazario cambió por completo en 1994. Cuando se acostó la otra vez, no me funen.
La promesa brasileña de 17 años venía de ganar el Mundial de Estados Unidos y Cruzeiro se vio obligado a traspasarlo. El PSV y el Atlético de Madrid lucharon por su fichaje, pero lo que poca gente sabe es que el club brasileño llegó a aceptar una oferta de los rojiblancos de 400 millones de pesetas por el 50. ¿Cuánto? Una oferta de los rojiblancos de 400 millones de pesetas 400 millones de pesetas. por el 50% de su pase. El presidente Jesús Gil dio el ok a la operación, pero en el último momento, su hijo Miguel Ángel la echó por tierra al considerar que no era de recibo compartir los derechos del futbolista. Finalmente Ronaldo se fue al PSV a cambio de 800 millones y el Atlético acabó fichando al colombiano Tren Valencia. ¿Te imaginas que el fenómeno hubiese jugado en el equipo rojiblanco? Y lo más sorprendente de todo es que ese mismo verano el Barça firmó a Giovanni por 3,8 millones de euros. Por su parte, Zidane acabó fichando ese verano por la Juventus de Turín para convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo y acabar su carrera de blanco. En ese mismo verano, el Barcelona buscaba portero y se decidió por ir a por el veterano de 34 años, Andreas Köpke. El reciente campeón de la Eurocopa con Alemania pasó reconocimiento médico y posó para los medios con la bufanda del Barça, pero su fichaje se acabó cayendo de forma inexplicable. Por lo visto, Köpke había firmado un precontrato con el Stuttgart que dificultó su fichaje, y el Barça prefirió firmar al portugués Vítor Bahía, que era el preferido del nuevo técnico Bobby Robson. En 2002, el mexicano Rafa Márquez estuvo muy cerca de convertirse en jugador del Real Madrid. ¿En serio? El equipo blanco tenía muy avanzadas las negociaciones con el Kaiser, e incluso él mismo se veía de blanco. Sin embargo, el club merengue acabó aplazando su interés en el zaguero mexicano cuando a Florentino Pérez le surgió la posibilidad de fichar a Ronaldo. Las negociaciones con el Inter fueron tan duras y provocaron una inversión tan grande que aquella operación provocó que Rafa se quedase en Mónaco. Un año más tarde, el Kaiser fue fichado por el Barcelona, club en el que estuvo 7 años. ¿Quién lo llamaba el Kaiser? Con la K. Y con el que fue multicampeón de ligas y de la Champions League. En el año 2003, el Barça estaba en ruinas. Tras la dolorosa marcha de su capitán Luis Figo al Real Madrid, los culés habían dilapidado más de 60 millones de euros en fichajes, e incluso se quedó fuera de la Champions 2003-2004. Bueno, eso no es extraño. La pésima gestión de Joan Gaspar provocó que se convocasen elecciones, y Joan Laporta saltó a la fama presentándose con la promesa de que tenía un acuerdo con el Manchester United Beckham al Barcelona, sí, hombre. para fichar a David Beckham. Laporta ganó las elecciones y se convirtió en presidente del Barça, pero Beckham se enfadó con el United por cerrar el acuerdo sin su consentimiento. Fue entonces cuando el inglés decidió irse al Real Madrid y completar la nómina de galácticos de Florentino Pérez. Aquel fichaje frustrado cambiaría la historia del fútbol para siempre, ya que Ronaldinho pasó a convertirse en el principal objetivo azulgrana. El brasileño lo tenía casi todo cerrado con el Manchester United para cubrir el vacío de Beckham, pero la aparición del Barça y la intervención de Sandro Rosell aceleraron la operación. El Madrid, que también tanteó a Diño, se hundió en el proyecto galáctico, mientras que el Barcelona inició la segunda mejor etapa de su historia. Gavi Milito estuvo a punto de fichar por el Madrid tras destacar en Independiente de Avellaneda, pero ¿Qué dice? Milito casi ficha por el Madrid, hombre. cuando fue a la revisión médica le dijeron que tenía la rodilla en mal estado. El defensa se había lesionado en el 2001 y el doctor del Corral no aprobó su fichaje. El argentino venía para ser el sustituto de Fernando Hierro, pero acabó firmando por el Real Zaragoza y acabaría en el Barça en 2007. Ya en 2008 y como futbolista del Barça,
Milito se volvió a lesionar gravemente de la rodilla derecha y no volvería a ser el mismo. Viendo cómo acabó su carrera, ¿piensas que el Real Madrid hizo bien en rechazar su fichaje o Hizo bien. crees que se equivocó? Déjame tu opinión en los comentarios. En la temporada 2008-2009, Kaká era uno de los mejores jugadores del mundo. El brasileño había ganado el Balón de Oro 2 años antes y se convirtió en el objetivo de un Manchester City que comenzaba a hacerse grande a base de traspasos millonarios. El club inglés llegó a un acuerdo con el Milan por 100 millones de libras y triplicaba el sueldo de Kaká, pero a última hora el jugador decidió tumbar la operación. El crack brasileño no se veía viviendo en Inglaterra y 6 meses más tarde acabó abandonando el Milan para fichar por el Real Madrid. Por el mejor del mundo. Para él, esa oferta sí que era irrechazable. En 2009, Porto y Milan anunciaron el traspaso de Alexis Sissoko al conjunto italiano por un valor de 15 millones de euros. Todo estaba hecho, pero el club italiano acabó desestimando la operación debido a los problemas dentales del jugador, que según ellos podían provocar numerosos problemas musculares. Finalmente, Sissoko no se fue al Milan y acabó yéndose al Olympique de Lyon ese mismo verano. Corría el año 2011 cuando el portero mexicano Guillermo Ochoa tenía su fichaje prácticamente cerrado con el Paris Saint-Germain. Sin embargo, un escándalo acabó frustrando su incorporación a París. Ochoa y otros 4 compañeros de la selección mexicana dieron positivo por clenbuterol en los controles antidopaje durante la disputa de la Copa de Oro. Mexicano, siendo mexicano. Y el caso tuvo que investigarse a fondo, paralizando por completo su llegada al Parque de los Príncipes. Al parecer, los niveles de esta sustancia aparecieron por la ingesta de una carne alterada. Supuestamente. Y la Agencia Mundial Antidopaje exoneró a los seleccionados mexicanos al no encontrar pruebas suficientes de que se doparon a propósito. El brasileño Neymar estuvo a punto de fichar por el Real Neymar por el Madrid, ¿sabes? Madrid hasta en 2 ocasiones, pero acabó vistiendo la camiseta del Barcelona. El brasileño entrenó en Valdebebas con 13 años, pero acabó formándose en Brasil hasta convertirse en uno de los jugadores más apetecibles del mercado. El Real Madrid estuvo cerca de fichar al jugador y llegó a un acuerdo de traspaso de 56 millones de euros en septiembre de 2011. Ney llegó a pasar el reconocimiento médico con los doctores del club merengue, pero el Barça acabó ofreciendo más dinero a la empresa familiar de Neymar y acabó cerrando su fichaje. Finalmente, su llegada se produjo en el verano de 2013. Ese mismo verano, el brasileño William protagonizó otro bandazo épico. El jugador brasileño llegó a pasar el reconocimiento médico y estaba en las mismas instalaciones que el Tottenham, cuando su representante le llamó diciendo que el Chelsea quería ficharlo. El jugador se las apañó para aplazar la firma de su contrato y tomó un taxi rumbo a Stamford Bridge para cerrar su O sea que hizo una firma falsa. incorporación con los Blues. Víctor Valdés se comprometió con el Mónaco en el Víctor Valdés al Mónaco, ¿qué hizo? 2014 tras no querer renovar con el Barça, pero el portero se rompió los ligamentos de la rodilla en el mes de marzo y el club monegasco le dejó tirado. Valdés se quedó colgado y tuvo que recuperarse de la rodilla en Alemania. Una vez recuperado, firmaría por el Manchester United, donde apenas tuvo minutos y estuvo a la sombra de De Gea. Precisamente David De Gea estuvo a punto de fichar por el Real Madrid en un intercambio que incluía la llegada de Keylor Navas al United. Todo estaba decidido, sin embargo, el traspaso se cayó en el último momento debido a un problema con la documentación. El Fasco Y que se esperaba otro momento. con el contrato llegó minutos más tarde de que se cerrase el mercado en España, y el fichaje se frustró cambiando el destino de ambos futbolistas. De Gea permaneció en Inglaterra y Keylor pasó a ser el portero titular de un Real Madrid que ganaría 3 Champions de forma consecutiva.
Zidane fue el artífice de aquella gesta, pero también el que provocó la marcha de James Rodríguez del Real Madrid. El colombiano jugó en el Bayern como cedido durante 2 temporadas, pero en 2019 tuvo que regresar al club blanco. El Real Madrid no contaba con él y el Atlético estaba dispuesto a ficharlo. Ambos clubes comenzaron a hablar de cifras y redactar contratos, pero todo se vino abajo tras un derbi de pretemporada en el que el Atlético humilló al Real Madrid con un 7-3. Aquel mazazo provocó la negativa de Florentino a traspasarle a los rojiblancos, y James se tuvo que quedar a regañadientes en un Real Madrid que le dio poco protagonismo. El traspaso frustrado de 2020 fue el de Luis Suárez por la Juventus. El uruguayo pagó los platos rotos de la derrota por 2-8 frente al Bayern, y el Barça quiso traspasarlo para aligerar su masa salarial. Italianos y catalanes cerraron un acuerdo por una cantidad simbólica, y Suárez firmaría por 3 años en los que percibiría 10 millones de euros por temporada. Todo estaba cerrado, pero justo antes de firmar el contrato, la Juve se dio cuenta de que el pasaporte italiano de Suárez no era válido para jugar en la Serie A. ¿Por qué? El jugador había disfrutado de los beneficios de ser europeo en España, pero ahora necesitaba pasar un examen de italiano para corroborar su nacionalidad. Lucho viajó a Italia y aprobó el examen para cerrar su fichaje por la Juve, pero la facilidad con la que obtuvo el pasaporte fue tan descarada que se acabó descubriendo un fraude. ¡Qué cabrón! Lucho conocía las preguntas de antemano y obtuvo el pasaporte de manera fraudulenta. El escándalo dejó a Suárez sin pasaporte italiano y frustró el fichaje del uruguayo por la Juventus. Finalmente acabaría firmando por el Atlético de Madrid, con el que ganaría la Liga en su primera temporada como rojiblanco. En el mercado de 2021, Jorge Méndez estaba buscando un nuevo equipo para Cristiano. Vale, sí, Cristiano, sí, perdón. La Juventus quería deshacerse de su salario y el Manchester City barajó la posibilidad de firmarlo ante la necesidad de fichar un 9. Guardiola estaba interesado en Harry Kane, pero la dificultad de su fichaje hicieron que los rumores colocasen a Cristiano cada vez más cerca del City. Hubo un momento que parecía un fichaje inevitable, hasta que una llamada de Alex Ferguson lo cambió todo. El exentrenador del United convenció al portugués para que regresase al equipo, y su fichaje por los Diablos Rojos se confirmó por 28 millones de euros. Siempre existió la duda de si el interés del City fue real o una estrategia de Méndez para provocar su regreso a Old Trafford, pero lo cierto es que, por unas horas, Ronaldo se vio con la camiseta Citizen y a las No, yo creo que no, órdenes de Guardiola. Estos han sido los fichajes más locos que se rompieron a última hora. Déjame en los comentarios cuál os hubiese gustado que se produjese y si conocéis otro. Gran vídeo de memoria del fútbol, me gusta, ya estoy suscrito desde hace tiempo. Y nada, me ha gustado bastante, o sea, hay algunos que conocía, pero la mitad no. O sea, algunos son muy antiguos y me sonaban. Pero es muy interesante, sinceramente. Y me gustaría que ustedes también me dejaran ahí abajo en los comentarios cuál fue su inesperado esta lista o alguno que no se nombrara que fue inesperado. Suscríbete, dale like y nos vemos la próxima. Chao, chao, chao.